Bueno, muy bien, vamos a meternos de lleno en la entrevista central del día. Es una entrevista, a ver, se trata de un caso un poco complejo y para eso qué mejor que la abogada Patricia Regules para desasnarnos. Se trata de una mujer, argentina ella, Sarah Goldring, quien ha estado acusada y bueno, la justicia ya la ha imputado. Estamos hablando de una corredora de bolsa. Les decía, fue imputada por un delito continuado de apropiación indebida, pero todavía se la sigue investigando por estafa. Y acá también entran en el juego muchas personas, 146 damnificados que representa a la doctora Regules y ya vamos a estar conversando con ella, pero además también juega un papel el Banco Central del Uruguay y Uruguay como controlador de operaciones sofisticadas como estas. Doctora Patricia Regules, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muchas gracias César y al equipo de buscadores por abrirme el micrófono, como quien dice. Y por supuesto un cálido saludo a la audiencia que nos acompaña. Bien. Bueno, a ver, vamos a empezar a contar esta historia. En el año 2000, esta mujer, Sarah Goldring, quien, bueno, hacía equipo con su marido, con su hijo, construyeron, según dicen algunas crónicas, un imperio manejando un portafolio de inversiones estimado en unos 200 millones de dólares, ¿no? A ella la seguían como una referente en el tema. Muchos uruguayos, gran parte de ellos integrantes de la colectividad judía en nuestro país, porque entendían que ella les recomendaba dónde invertir, ¿no? Y bueno, pasado el resultado, pasado un tiempo, no había resultados. Ella apelaba a varios bancos de inversión norteamericanos que le brindaban una plataforma operativa para poder comprar y vender en el mercado de acciones. Entre esos bancos estaba Jefferies LLC, y ella captaba depósitos de sus clientes, los giraba a la cuenta de los más competitivos y en esa calecita mucho dinero se fue perdiendo. Cuénteme usted cómo da con este caso o cómo los damnificados dan con usted. Bien, yo conocí a varios damnificados porque casualmente estoy casada con alguien de la colectividad judía. Entonces, a pesar de que yo sabía de que habían iniciado acciones civiles, acciones penales en Uruguay, un día me abordaron y me dijeron: Patricia, vos que sos abogada internacional, trabajaste en Londres, trabajaste en Estados Unidos, ¿no se podrá hacer algo en el exterior? Porque la verdad que acá se está moviendo todo muy lento. ¿Cuál era la sospecha que tenían estos damnificados? Cuando todavía no tenían ninguna confirmación de que hubiese una irregularidad y mucho menos un delito. ¿Qué es lo que sospechaban? Ellos sospechaban de que había algún tipo de corrupción. Como uno de los damnificados me dijeron, alguien está enmantecado. ¿Qué significa? Sí, también se dice untado, ¿no? Untado. Como que le untaron la mano con... Ellos me decían: mira Patricia, nosotros conocemos a la señora Goldring hace muchos años, hace 3 décadas, sabemos que tiene muchos contactos, sabemos que tiene muchas influencias y esto no se está moviendo. Acá hay alguien que fue enmantecado. Entiendo. ¿Fallaron los controles aquí? ¿Esto pasó porque falló el Banco Central y fallaron los controles que tiene Uruguay para este tipo de actividades? Puede haber pasado una de dos cosas. O que el Banco Central falló en el control que tenía que haber realizado, o que Goldring y su empresa falseó la información que le daba al Banco Central. Yo quiero ir un poquito más atrás. Yo tenía pensado hacer esa pregunta de Tomás, pero me parece que primero deberíamos explicarle a los televidentes cómo era la operativa. Sí. Para entender mejor el caso. Estas personas le daban su dinero a Sarah Goldring en el entendido que ella iba a saber cómo colocarlo y cómo conseguir una muy buena rentabilidad. ¿Es así? Exacto. ¿Y qué es lo que después finalmente sucedía? Sucedía dos cosas. Primero, de que tenían una relación de largos años. Entonces, si a uno le dicen... Había una relación de confianza. Había una relación de extrema confianza. Los clientes que ella tenía eran clientes, por ejemplo, de segunda generación. O sea, los hijos de... ¿no? Mi padre conocía a su padre.
Entonces era una relación muy estrecha. Entonces, cuando a uno le dicen, mirá, estás ganando un 50% de rentabilidad, estás ganando un 26% de rentabilidad, ¿para qué vas a querer retirar la plata? ¿Para qué lo vas a querer invertir en otra cosa si tenés una persona que te ofrece más? ¿No? Y además estaba mucho del boca a boca. O sea, una persona decía, no sabés, a mí me mandó a mi hijo a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué no invertís con ella? Es fantástica, ¿Y fabulosa. ella qué hacía con ese dinero? Digamos, los damnificados, estas 146 personas que tú representabas, le daban el dinero a ella y ella las ponía ¿dónde? ¿Dónde las colocaba para obtener esa rentabilidad? ¿Qué pasa? O si, o si no hubiera habido nada raro, nada turbio, ¿dónde lo hubiera colocado? Tanto ella como otros corredores de bolsa en Uruguay, como otros asesores de inversión en Uruguay, ahora es muy común invertir el dinero en otras plazas financieras. O sea, es muy común abrir fondos en otros países, colocar las inversiones por ejemplo, en Apple o en empresas americanas. O sea, no hay nada turbio en ese sentido. Ella captaba depósitos de sus clientes, los giraba a la cuenta de una de sus empresas en bancos de inversión en Estados Unidos. Sí. Y así conseguía precios competitivos y menos costos operacionales, ¿no? Eso es muy usual. O sea, por ejemplo, juntamos el dinero de Tomás, el dinero de César, de todo el equipo de buscadores, y ponemos todo en una cuenta llamada Omnibus. Juntamos toda la plata para obtener mejores precios. De acuerdo. Entonces lo giraba a Estados Unidos y allá una persona que sí tenía licencia, que era el banco Jefferies y otros bancos que él operaba, ellos les hacían las transacciones de compra y venta de acciones. Ahora, habitualmente Entonces, uno tiene acceso a una plataforma donde puede ver eso. En este caso, este banco lo daba. O sea que había una asociación ahí. Se lo daba a las empresas de Goldring, porque ¿qué pasa? Las cuentas nominalmente estaban a nombre de las empresas de Goldring, no de Juan, María y Pedro. Entonces, Juan, María y Pedro tenían acceso a una plataforma con el logotipo de CBM y de V, pero no directamente al sistema de Estados Unidos. Una plataforma falsa. La plataforma no era falsa, existía, pero más adelante, cuando empezaron a suceder las pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas, ahí fue el momento a donde los clientes obtenían una información que era falsa, ahí sí. ¿Y ella qué explicación ha dado? Ella dijo, no sé, tuve complicaciones de algún tipo, hubo alguna caída bursátil. ¿Qué explicaciones ha dado ella? Buena pregunta. Generalmente cuando pasan este tipo de cosas, lo primero que uno hace es, la culpa la tuvieron los mercados internacionales, Claro. que no tienen cara, no tienen personería jurídica, no existen, es con un concepto... Una entelequia. Sí, entonces el mercado internacional que estaba bajando tuvo la culpa de que 700 personas perdieran todo su dinero y además sus empresas perdieran su dinero. Esa fue una de las, digamos, el discurso se llevó a cabo en esa premisa. El mercado está cayendo, todos perdieron. Y la otra premisa es, todos los clientes conocían los riesgos, ellos firmaron poderes de libre administración. Nadie se les obligó, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron solitos y ahora nos vienen a reclamar pérdidas que son parte del negocio. Porque cuando uno invierte... Es un riesgo, está arriesgando. Claro, uno gana y uno pierde. Y el Banco Central uruguayo, ante esta situación que ha pasado, que es una estafa muy grande en Uruguay, ¿no? Estamos hablando de más de 100 millones de dólares. ¿Qué ha hecho el banco? ¿Va De hecho, a iniciar perdón, acciones? Tomás, de hecho es importante precisar la cifra, de cuánto dinero estamos hablando. Oficialmente, el Banco Central dice que CBM perdió en la cuenta de los clientes 95 millones de dólares. Alrededor de 100, bien. Pero, paréntesis, o sea, no se toman en cuenta en esas pérdidas las pérdidas de las pérdidas de los clientes llamados referenciados, que tenían cuentas directas con Jefferies, había una categoría, y las pérdidas de UE, que es otra sociedad de Goldring y su familia, del cual poco se habla, porque esa sociedad captaba depósitos de no residentes. Bien. Y ellos también tuvieron una pérdida. Entonces el muy Banco importante. Central, te decía yo, ¿qué hizo y qué va a hacer? El Banco Central dio la noticia crimini, digamos, cuando les vinieron el aluvión de quejas de los clientes,
que empezó con una queja de un cliente que era ex bancario, que algo no le cerraba, él hacía muchas preguntas, hasta que cuando solicitó el retiro de sus fondos, le dijeron que no tenían los fondos para devolverle, y ahí hizo la primera denuncia y fue una catarata de denuncias. Este es un tema muy delicado y que el que no está en el área no entiende un pito. Y digo, estoy convencido, yo estoy en el área, conocía el caso. Lo primero es que en el mercado de capitales las cotizaciones suben y bajan, eso es real. Después, la confianza es otro tema de suma importancia, porque cuando vos confías y decís, y tu corredor de cambio, confías en él, y todos los meses te dice, che, mira que ganaste esto, me gasté lo otro, uno se va como quedando tranquilo. A mí lo que me llama la atención, y tengo entendido que es así, que en un determinado momento no le pasaron más la información a los inversionistas. Que esa página donde yo tengo mis inversiones, y yo todos los meses o cada 2 meses, porque depende en cuánto tiempo uno quiere tener el dinero, voy y me fijo en mi cartera, tanto acá, tanto el otro, tantas acciones, renta fija, renta variable. Y si quiero entrar hoy, mañana y dentro de 5 minutos, tengo al instante eso. Eso, hubo un momento que los inversionistas no lo tenían. Es así porque en ese momento es el problema de que la confianza ya pasa a ser digamos, pasa a otro matiz. Tenían la información, pero la información no era veraz, porque le pasaban información equivocada, pero no podían entrar entonces directamente en sus cuentas. Entraban en la cuenta del corredor que se las retransmitía. Ese es el problema entonces. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Porque yo entro directamente en Google, directamente en mis cuentas. Claro, sí, independiente. Claro. El tema es que las pérdidas se magnificaron a tal punto que ni siquiera no tenían ni tiempo de contabilizarlas. Crearon una cuenta paralela, una contabilidad paralela que se llama partidas pendientes de imputación. Entonces, era una situación de locos, Sí, o sea, era una situación totalmente... Sí, terrible. A mí Igual, algo perdóname me que llamó la insista porque atención. no me terminaste de contestar qué hace el Banco Central cuando reciba y si va a hacer algo, si va a iniciar el juicio al Banco Central o no. Sí, Tomás. Bueno, como les contaba, una de las medidas que tomó el Banco Central fue, obviamente, avisar a la Fiscalía sobre esta situación. La otra medida que tomó fue la suspensión de las actividades de las dos empresas uruguayas con la intervención. En su momento fue la Bolsa de Valores de Montevideo y después pasó a ser Lideco de una de las empresas. Como que se dieron el trabajo. Por último, le sacó la licencia. O sea, le sacó de corredor, que es la sanción máxima que puede recibir una empresa según la normativa del Banco Central. No obstante, hay otras medidas que no tomaron, que es muy curioso, nos resulta muy curioso y nos resulta preocupante que no hayan sido más incisivos considerando el monto de los daños y la situación. La situación, por ejemplo, no tomaron ninguna medida civil contra los exdirectores de CBM y UB como sí lo hicieron en el pasado histórico de este país. No hicieron eso. Según nos consta, nos mandaron una nota escrita diciendo de que no alertarían a las autoridades de Estados Unidos, no harían ninguna denuncia, porque ellos consideraban de que no hubieron incumplimientos. Entonces, claro, porque las cotizaciones bajaron, fue un periodo más largo de lo que se preveía la baja en la cotización de las acciones en el mercado de capitales. Inclusive más, si hubieran tenido probablemente más dinero, hoy por hoy hubiera sido al revés. Sí. No obstante, no le corresponde al Banco Central emitir opiniones sobre un incumplimiento o no de una entidad que no está regulado por ellos. Y yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, ¿la plata la perdieron, digamos, como bajaron el mercado y la perdieron, o se la quedó alguien? ¿Cuál es lo que se sospecha?
Nuestra posición, con la poca información con la cual contamos, es ¿qué pasa? Las operaciones que realizaba Goldring y sus empresas se llaman operaciones a futuro. Sí. Entonces, esas operaciones están garantizadas, porque a 3 meses, cuando se perfeccione la operación, uno tiene que tener el dinero para hacer frente a eso. Yo digo que va a subir, yo digo que va a bajar. Bueno, en el momento que hago esa operación necesito una garantía, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? No tenían garantías. Entonces empezaban a vender activos en las cuentas para garantizar esas operaciones. Y además, Claro, ese es el problema. el banco Se lo da. O sea, El no banco dijeron les que no. extendía crédito y les extendía crédito, entonces se endeudó la empresa de tal manera que le quebraron la espalda a la empresa. Está bien. Fue de Ahora- burros, no de ladrones, digamos. Bueno, ahí está. Ah, Yo quiero hasta retomar ahora, lo que o dice sea- Fernanda. Fueron imputados por apropiación indebida. Ahora bien, está arriba de la mesa la eventualidad del delito de estafa. ¿Se está investigando? Por más, o sea, el tema de burros o ladrones, no me gusta tocarlo de esa manera. Me Conste parece... que yo no dije ni burro ni ladrón. Es que siempre le he preguntado No. por corrupto o por tarado, por burro o por ladrón. El tema es el siguiente. Si tú tenés una cuenta de inversión y a vos te van a liquidar, te van a vender tus acciones para garantizar lo que tú hiciste, a alguien te tiene que consultar. Obvio. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner más dinero en tu cuenta para garantizar o te vendemos las acciones? ¿Qué acciones te vendemos? Claro. Porque los clientes terminaron sin efectivo, Claro. porque obviamente el banco se cobró de todo ese dinero. Claro. El banco de Lo cobró allá. el banco, claro. O sea, arriesgaron sin pedir permiso y perdieron. No es que se la robaron. Que igual está Hasta- horrible, pero digo para entender. No lo sé, hasta lo que sí, lo que no se nosotros, sabe. Pero tú hasta sospechás nuestro- que puede haber habido estafa. me parece dos cosas. Primero, que es muy difícil mantener un esquema de pérdidas millonarias a este nivel sin tener una mano derecha, primero, porque además los negocios no eran, o sea, ellos, el banco y las entidades uruguayas eran compañeros de negocios tete a tete, o sea, espalda por espalda. Sin Puede tener haber, una mano habido, uruguay- puede haber habido lo que financieramente se entiende como un sistema Ponzi para precisamente para Puede- estafar. Puede haber habido. Sí. Se necesita investigar más. Para, Puede haber... y que decís lo de, me parece muy raro sin una mano derecha. Eso sería, ¿quién sería la mano derecha en la que estamos aludiendo que debería estar involucrada? Jeffries LLC, el banco de allá. el banco que era custodio y que realizaba las operaciones de brokerage, de compra y venta de acciones, las cuales Sara, ¿No te parece que ellos estarían metidos? ¿Hay juicio también en Estados Unidos? no. No. Y los bancos de Estados Unidos no dan información. Nosotros no hemos solicitado, lo único que hemos hecho es la denuncia que nos parece que correspondería que el BCU la haya hecho, la hicimos los particulares, denunciamos ante los reguladores de Estados Unidos y ahora necesitamos más documentos probatorios que respalden a nuestro A reclamo. propósito, me consta que ustedes, yo no sé si, bueno, los damnificados por intermedio tuyo, hicieron un pedido de acceso a la información al Banco Central del Uruguay. ¿Puede ser que les hayan querido cobrar $20.000 para darle esa información? César, puede ser y lamentablemente en esa disyuntura estamos ahora. Nos accedieron al pedido, pero nos dijeron de que como CBM y V tenían muy poco personal disponible, que íbamos a tener que contratar a alguien para, digamos, tramitar esa información. Y el precio que nos pusieron fue $80 masiva por damnificado y por otra categoría de documentos por hora. Era, si no recuerdo bien, $120 la hora, siendo que iban a necesitar aproximadamente 35 horas y que además mucha información estaba incompleta. El tema es que por la ley lo dice claramente que es gratuita, ¿no? Y que, Sí. que la institución tiene que dar esta información sin cobrar nada. Consideramos que el artículo de la ley está muy claro
incluso porque pónganse a pensar, o sea, si ustedes necesitan pagar para conseguir información, con la cual necesitan para hacer justicia, si la persona tiene que pagar, eso es una barrera a la justicia. ¿Pero eso lo pone el Banco Central, ese precio, perdón, o una empresa privada? La entidad que nos pasó el precio fue Lideco. La Liga de Defensa del Consumidor. La Liga de Defensa del Consumidor es la que hoy está mandatada por el Banco Central a realizar esta gestión. Quiere decir que, porque esto es todo muy complicado. La ley es única. No es el Banco Central que cobra información, porque el Banco Central eso no lo puede hacer. No, claro. A Lideco le dijeron, usted encárguese de este tema. Lideco es una organización privada, no pública. Y la organización esta privada le dice a los damnificados, para darles nosotros, no el Banco Central, toda la información. No tenemos gente para hacer Yo no estas tengo gente para eso y esto tiene un costo. O sea, es todo muy discutible, ¿no? Sí. Indiscutible. Para mí no es discutible, podemos discutir entre nosotros, pero ¿cómo que se dice? Si tiene un costo, que se lo trasladen al Estado. El Estado no puede trasladar ese costo, el costo a los particulares. Y además, o sea, el Lideco es el ente delegado, es el liquidador delegado por el Banco Central. La responsabilidad reposa en el Banco Central, quien es custodio de la información. Entonces, si la información está custodiada por un organismo público, entonces se aplica la ley y por consiguiente considero que está totalmente fuera de lugar la pretensión de cobro. Tengo un dato que me llega acá al celular, voy a mantener en el anonimato la fuente por ahora, pero confírmamelo tú, que el día de la denuncia hay filmaciones que muestran que hijos y el esposo de esta mujer, Sarah Goldring, fueron a la bolsa de valores y se retiraron, según mostrarían las filmaciones, con bolsos y se llevaron computadoras, documentos, etcétera. César, a horas de la intervención del Banco Central, no sé, en 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, las cámaras de la calle captaron a familiares de Goldring entrando a las oficinas de la Ciudad Vieja y saliendo con bolsas que tenían documentos en papel, discos duros y demás. Decía, me acuerdo de D'Angelo, usted no desconfiaría, decía D'Angelo. Bien. Sí, eso es una... ¿Y hoy la Fiscalía en qué está? ¿Está investigando? ¿Sigue investigando la Fiscalía? La Fiscalía imputó por el derecho continuado a apropiación indebida, pero consideró de que no había estafa porque Sarah Goldring supuestamente realizó lo que se ha llamado de salvataje. O sea, Sarah Goldring afirma que puso fondos propios para cubrir estas pérdidas. Ajá. Entonces, no hubo ánimo de engañar. Y el delito de estafa quedó un poco... Y para terminar, Patricia, ¿cómo puede continuar esta historia? Ya hay una imputación, hay otras que de momento han sido descartadas, ya hay cierta penalización sobre Goldring, sobre esta corredora de valores. ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos? Porque este caso no necesariamente termina acá. No necesariamente termina acá y la semana pasada recibí la triste noticia que uno de los damnificados falleció a los 90 años. Y lo más triste no es que no recupere su dinero, a pesar de que es importante. Lo más triste es que se muera sin tener justicia. Nuestros clientes son todas personas, la mayoría son personas mayores, que no tienen tiempo de vida para esperar, no tienen 10 años, 20 años para esperar hasta que la justicia se pronuncie. Por eso, nuestra propuesta fue, vamos a mirar hacia el exterior, vamos a mirar hacia los bancos custodios que están regulados, que tienen una estructura. Vamos a iniciar acciones contra el banco y que eso tenga repercusiones en Uruguay. Por supuesto que ¿Se sabe algo de que estas personas, esta empresa con Sara a la cabeza, tengan bienes acá o en Estados Unidos que puedan utilizarse para recompensar? Que se puedan embargar. Eso. Hay bienes por todos lados. Ellos tenían, el Goldring y su familia tenían sociedades constituidas en Panamá, en Delaware, o sea, me consta que bienes existen. Igual, como les mencionaba,
Nosotros pensamos que vamos a tener más éxito hacia el exterior, En el exterior más que acá. más allá de que lo que suceda a nivel local nos va a repercutir. Sí, sí, seguro. O sea, está todo... Pero Fiscalía no ha cerrado el caso. Sigue No ha investigando. cerrado el caso. Sigue investigando. Sigue O investigando. sea que puede haber novedades. Y confiamos que las haya haya. y bien, y que sea de conformidad para estos 146 damnificados, ¿no? Que tengan respuestas. Sí, sí. Porque hasta ahora acá no pasó nada. Sí, son sus ahorros, son sus inversiones. Acá no pasó nada y vamos a dar vuelta a la página. Acá están tus activos que no valen nada porque ya no tenés Mercado Libre, tenés XXX. Tu dinero, lamento, no hay más dinero para repartir. Muchas gracias, que le vaya bien. Está claro. Doctora Patricia Regules, muchas gracias. Gracias por a esta ustedes. charla, Buscadores.